cuando confiar en Dios se vuelve difícil. Hubo un momento en que confiar era algo sencillo, no porque todo estuviera bien, sino porque dentro de ti había una especie de descanso. No necesitabas entender cada detalle, no necesitabas ver resultados inmediatos, simplemente creías y eso era suficiente. Pero algo cambió a no fue una traición evidente. No fue una crisis que lo rompió todo, fue más silencioso a más gradual. Un día te descubriste pensando demasiado antes de decir confío, como si esa palabra ahora pesara más de lo que debería. Sigues creyendo a no has decidido abandonar nada, pero confiar ya no sale de forma natural, sale con esfuerzo. Sale después de pensarlo, sale acompañado de preguntas que antes no estaban ahí. Y eso inquieta porque no es que hayas dejado de creer en Dios, es que la vida empezó a sentirse más compleja que tus certezas. Las circunstancias no encajan con lo que esperabas. Las respuestas no llegaron cuando imaginabas, y esa diferencia entre lo que crees y lo que vives empieza a tensarse por dentro. Te preguntas si algo cambió en ti, si te hiciste más desconfiado, si te volviste más frágil, o si simplemente la realidad comenzó a exigir una forma de fe más profunda de la que estabas acostumbrado. No estás en rebelión, no estás en abandono. Estás en un punto más honesto, un punto donde ya no puedes confiar de manera automática, donde cada acto de confianza se siente consciente, deliberado, incluso vulnerable. Y quizás lo que más duele no es la dificultad en sí, es no reconocer la versión de ti que ahora necesita más tiempo para volver a decir sí, sigo confiando. Aquí no vamos a forzar respuestas. Vamos a caminar dentro de esta tensión, porque antes de entender cómo confiar, necesitamos reconocer que cambió en el interior cuando confiar dejó de sentirse simple. Si crees, ¿por qué la vida se siente tan inestable? Esa es la pregunta que aparece cuando la confianza se vuelve pesada. Creer no ha desaparecido, pero la experiencia diaria no siempre confirma lo que tu fe afirma. Oras y la situación sigue igual. Esperas dirección y las decisiones siguen siendo inciertas. Confías, pero las circunstancias no parecen alinearse. Y en ese espacio comienza una fractura silenciosa, no entre tú y Dios, sino entre lo que sabes y lo que sientes, entre lo que afirmas y lo que experimentas. Crees que Dios es fiel, pero hay áreas donde la estabilidad no llega. Crees que hay propósito, pero hay procesos que parecen prolongarse sin explicación. Esa tensión no siempre se habla, muchas veces se esconde detrás de frases correctas, pero por dentro, algo se pregunta en sí, confío, ¿por qué sigo sintiéndome tan vulnerable? La fe no elimina la realidad, y la realidad no siempre confirma de inmediato la fe. Ahí es donde la confianza comienza a sentirse más exigente, no porque sea falsa, sino porque ya no está protegida por resultados visibles. Y cuando la experiencia no coincide con la expectativa, la confianza se prueba en un nivel más profundo, no en la emoción, no en el entusiasmo, sino en la coherencia interior. Lo que estás viviendo no es contradicción, es fricción. Y esa fricción puede desgastar o puede formar algo más firme. Pero antes de llegar ahí, necesitamos hablar de algo que pesa aún más, el cansancio de sostener la confianza cuando no ves cambios. Hay un tipo de cansancio que no se nota desde afuera, no is físico, no is visible. Es el desgaste de sostener algo por dentro durante más tiempo del que imaginabas. Confiar cuando todo es reciente puede sentirse valiente. Confiar cuando el proceso se alarga empieza a sentirse pesado. Al principio dices, voy a esperar, voy a creer, voy a mantenerme firme. Y lo haces con decisión. Pero los días pasan, las semanas pasan, y aquello que pensabas que sería temporal empieza a convertirse en una estación prolongada. Ahí aparece el verdadero agotamiento. No es que ya no quieras confiar, es que sostener la confianza sin señales claras comienza a drenar energía. Cada oración sin respuesta visible exige un poco más. Cada intento de mantener esperanza requiere más intención que antes. Y algo dentro de ti empieza a preguntarse cuánto tiempo más puedes mantener esta postura sin sentirte quebrado. Ese es el punto delicado. Não eu abandono.
no la negación, sino el cansancio de mantener una postura interior cuando las circunstancias no ofrecen alivio. La fe no desaparece, pero se siente más trabajosa, más consciente, más exigente. Quizás nunca imaginaste que confiar pudiera volverse una disciplina silenciosa. Pensabas que sería una consecuencia natural del amor, y lo es, pero el amor también atraviesa temporadas largas donde no hay recompensas inmediatas. La Escritura habla de perseverar, pero rara vez describe el peso emocional de esa perseverancia. Y ese peso es real, no es debilidad admitirlo, es humanidad. Cuando el tiempo se extiende, la confianza deja de ser un impulso y se convierte en decisión repetida. Y repetir una decisión cuando no hay confirmación externa cansa. Cansa porque requiere sostener algo sin apoyo visible. Sin embargo, en ese cansancio hay una pregunta más profunda que todavía no hemos tocado, no solo cuánto puedes resistir, sino qué sucede dentro de ti cuando el cansancio empieza a mezclarse con el miedo. Porque cuando sostener la confianza se vuelve agotador, también aparece otra voz, y si vuelvo a confiar y vuelvo a decepcionarme, hay algo que no siempre reconocemos con claridad. No solo es difícil confiar por el cansancio, a veces es difícil porque ya hubo momentos en que confiaste y el resultado no fue como esperabas, no fue necesariamente un fracaso total, no fue una tragedia evidente, pero fue una expectativa que no se cumplió. Una oración que no tomó el rumbo que imaginabas, una puerta que no se abrió y aunque seguiste creyendo, algo dentro de ti aprendió a protegerse. Confiar otra vez significa exponerse otra vez. Y ahí aparece un temor silencioso. No miedo a Dios, miedo al dolor, de la decepción, miedo a ilusionarte y sentir que no ocurrió como pensabas. No quieres desconfiar, pero tampoco quieres repetir la experiencia de sostener algo que luego no entendiste. El corazón humano aprende rápido cuando se siente vulnerable. Empieza a medir, empieza a moderar la esperanza, empieza a confiar con reserva, no como acto de rebeldía, sino como mecanismo de autoprotección. Tal vez nunca lo dijiste así, pero en el fondo hay una pregunta honesta. ¿Qué pasa si vuelvo a entregarlo todo y el desenlace vuelve a sorprenderme? Ese temor no es falta de fe, es memoria emocional. Es la huella que deja haber atravesado situaciones donde la confianza no produjo el resultado esperado. Y esa huella no desaparece solo porque sabes que Dios sigue siendo fiel. La dificultad no está en creer en su carácter, está en reconciliar su carácter con experiencias que no comprendiste del todo. Confiar otra vez implica abrir una puerta que parte de ti quiere mantener entrecerrada, no porque no ames, sino porque amar y confiar siempre implican vulnerabilidad. Y si esa vulnerabilidad ya fue tocada antes, es natural que ahora el paso sea más lento, pero hay algo más sutil aún que influye en esta tensión. No solo el miedo a la decepción, también la tentación de reemplazar la confianza por algo que se siente más seguro. Porque cuando confiar duele, controlar parece más estable. Cuando confiar empieza a sentirse incierto, el control se presenta como una alternativa silenciosa. No llega como rebeldía, no llega como desafío a Dios. Llega como alivio momentáneo, como una sensación de estabilidad que parece más tangible que la fe. Si organizo mejor las cosas, si anticipo cada posible escenario, si me preparo para cualquier resultado, entonces no dependeré tanto, entonces no me expondré tanto, entonces no dolerá tanto y sin darte cuenta, la confianza empieza a desplazarse hacia tus propias manos. No porque hayas decidido dejar de creer, sino porque controlar parece más seguro que esperar, parece más lógico que soltar, parece más responsable que rendirse, pero el control tiene un límite. Puede ordenar circunstancias, pero no puede garantizar resultados. Puede reducir incertidumbre aparente, pero no puede eliminar el fondo de vulnerabilidad que forma parte de toda relación real. Confiar implica aceptar que no todo está bajo tu supervisión. Y eso incomoda cuando ya has sentido el peso de no entender lo que ocurrió antes. El control protege del riesgo emocional inmediato, pero también reduce la profundidad de la relación. Cuando todo depende de ti, ya no hay espacio para entrega. Y sin entrega,
la confianza se vuelve teórica. No es fácil reconocer esta transición, porque el control se disfraza de madurez, de responsabilidad de previsión, pero en el fondo muchas veces nace del deseo de no volver a sentir esa fragilidad que aparece cuando confías sin garantías. E aqui surge uma tensão importante. Precisas certeza para poder confiar. Necesitas claridad absoluta para volver a abrir esa puerta interior. Tal vez la dificultad no está solo en el dolor pasado, ni en el cansancio presente. Tal vez está en la expectativa de que confiar debe venir acompañado de seguridad total. Y esa expectativa es la que necesitamos mirar con más calma. Hay una confusión sutil que muchas veces no notamos. Creemos que confiar significa estar seguros, que si la confianza es auténtica, entonces debería sentirse clara, firme, libre de dudas. Pero la certeza y la confianza no son lo mismo. La certeza elimina preguntas. La confianza aprende a convivir con ellas. Cuando todo está claro, cuando el camino está definido, cuando el resultado parece previsible, confiar es más sencillo. Pero en esos momentos en realidad no estamos confiando tanto como creemos. Estamos caminando sobre terreno que ya entendemos. La verdadera tensión aparece cuando no hay garantías. Ahí es donde la mente empieza a pedir pruebas, quiere señales. Quiere confirmaciones. Quiere una razón objetiva para seguir adelante sin reservas. Y cuando no las encuentra, interpreta que la confianza está fallando. Pero quizá lo que está ocurriendo no es falta de fe, sino ausencia de certeza. La Biblia habla de caminar sin ver, pero rara vez nos detenemos en lo que eso implica emocionalmente. Caminar sin ver no significa caminar sin miedo. Significa caminar aunque el miedo esté presente. La confianza no elimina la inseguridad humana, la atraviesa. Tal vez has estado esperando que confiar vuelva a sentirse ligero, cuando en realidad puede estar adoptando una forma más madura, menos dependiente de confirmación inmediata, más consciente de su propia vulnerabilidad. Confiar no es negar la incertidumbre, es avanzar a pesar de ella. Y cuando empiezas a separar la idea de certeza de la idea de confianza, algo cambia. La exigencia interna disminuye, ya no necesitas estar completamente seguro para seguir adelante. Solo necesitas decidir, permanecer, pero esa decisión todavía enfrenta otra pregunta delicada. ¿Puede existir confianza incluso cuando no te sientes fuerte? Porque hay días en que no solo faltan respuestas, también falta energía emocional, y ahí es donde la confianza adquiere una dimensión todavía más profunda. Hay días en los que no te sientes firme, no te sientes valiente, no te sientes lleno de convicción, te sientes humano, cansado, con dudas que no gritan, pero que pesan. Y en esos días aparece otra inquietud. ¿Puede la confianza sobrevivir cuando no me siento fuerte? Nos enseñaron, de manera sutil, que la fe verdadera siempre luce segura, que confiar implica estabilidad constante, pero la realidad interior es más compleja. Hay momentos en que la decisión de confiar no está acompañada de emoción ni de entusiasmo, está acompañada de fragilidad, y eso no invalida la confianza. La relación con Dios no depende de que tú siempre te sientas sólido, depende de algo más profundo que tu estado emocional del día. A veces confiar es tan simple y tan difícil como un uso utaj, aun cuando no te sientes sostenido. La Escritura muestra hombres y mujeres que caminaron con Dios en medio de su debilidad, no desde su perfección. No fueron fuertes todo el tiempo, no estuvieron llenos de seguridad permanente, pero permanecieron. La confianza madura no se basa en cómo te sientes, sino en la coherencia de seguir dando un paso, incluso cuando el ánimo no acompaña. Es una confianza que no grita, no presume, no se exhibe, solo continúa. Quizás has confundido fortaleza emocional con fidelidad espiritual, y no siempre van de la mano. Puedes sentirte débil y aún así estar confiando. Puedes sentirte inseguro y aún así estar permaneciendo. La verdadera pregunta no es si te sientes fuerte, es si, aún en tu fragilidad, sigues dispuesto a no cerrar la puerta. Y cuando decides no cerrarla, incluso en tu debilidad, algo empieza a formarse en silencio. Algo que no depende de tu emoción, del momento. Porque mientras afuera todo parece igual,
por dentro puede estar ocurriendo un trabajo que todavía no percibes. Hay una parte del proceso que casi nunca vemos mientras está ocurriendo. Nos enfocamos en lo que no cambia afuera. La situación sigue igual. La respuesta no llega, las circunstancias no se mueven y asumimos que nada está pasando. Pero el trabajo más profundo rara vez es visible al principio. Mientras esperas, algo dentro de ti se reorganiza. Tus expectativas se vuelven más realistas. Tu dependencia se vuelve más consciente. Tu paciencia se estira más allá de lo que creías posible. No es espectacular, no es emocionante y silencioso. La espera no siempre transforma las circunstancias primero. Muchas veces transforma la estructura interior. Cuando todo avanza rápido, la fe puede apoyarse en resultados. Cuando el tiempo se extiende, la fe aprende a sostenerse desde dentro. Esa transición no es cómoda, pero es formativa. Quizás esperabas que confiar produjera cambios inmediatos en el exterior, pero a veces el cambio comienza en tu forma de resistir, de pensar, de interpretar. Se empieza a formar una confianza menos impulsiva y más estable, menos dependiente de señales y más anclada en carácter. No significa que el dolor desaparezca, no significa que la tensión se disuelva, significa que algo en ti se vuelve menos reactivo y más firme. Mientras nada cambia afuera, puede estar naciendo una versión más profunda de tu relación con Dios, no basada en respuestas rápidas, sino en constancia. Y en ese proceso ocurre algo inesperado. La imagen que tenías de Dios empieza a ajustarse, no porque Él cambie, sino porque tu comprensión madura. Y cuando esa imagen se mueve, la confianza también se redefine. Hay momentos en los que no estás perdiendo la fe, estás perdiendo una versión antigua de Dios que ya no encaja con lo que estás viviendo. Tal vez durante mucho tiempo tu confianza se apoyó en una idea clara: si oro, habrá dirección inmediata. Si confío, las puertas se abrirán. Si soy fiel, las cosas se ordenarán pronto. No era una expectativa caprichosa, era la forma en que entendías la relación. Pero la vida empezó a mostrar matices más complejos, no porque Dios dejara de ser bueno, sino porque tu experiencia dejó de ser simple. Y cuando la realidad no coincide con la imagen que tenías, la confianza se sacude. A veces no es que estés dudando de Dios, estás ajustando tu comprensión de cómo actúa, y ese ajuste puede sentirse como pérdida, como si algo seguro se estuviera moviendo bajo tus pies. Es incómodo descubrir que la relación es más profunda de lo que imaginabas, más misteriosa, menos predecible. La madurez espiritual no elimina la tensión, la amplía, pero también la estabiliza. Quizás la confianza se volvió difícil porque ya no puedes apoyarte en explicaciones rápidas, ya no puedes reducir a Dios a un esquema sencillo, y aunque eso genera incertidumbre, también abre espacio para una fe menos infantil y más consciente. No estás quedándote sin fe, estás atravesando una reconstrucción interior, una donde la confianza no depende de fórmulas, sino de una relación que acepta complejidad. Y cuando esa reconstrucción ocurre, surge una decisión más clara: no confiar porque todo encaja, sino confiar aunque no todo esté resuelto. Esa elección no elimina la vulnerabilidad, pero marca un punto de inflexión, porque ya no esperas garantías emocionales para permanecer. Hay una diferencia profunda entre confiar porque todo se siente bien y confiar cuando no tienes ninguna garantía emocional. La primera es natural. La segunda es deliberada. Cuando eliges permanecer sin sentir respaldo inmediato, algo cambia en la naturaleza de tu confianza. Ya no depende de señales, ni de sensaciones, ni de resultados rápidos. Se convierte en una postura interior. Nujis heroica no es dramática, es tranquila. Quizás sigues levantándote cada día sin una certeza nueva, sigues orando sin una emoción intensa, sigues avanzando sin una explicación completa, y aún así no te retiras, no cortas el vínculo, no abandonas la relación. Esa permanencia silenciosa es más significativa de lo que imaginas. Confiar sin garantía emocional no significa negar el dolor,
Significa no permitir que el dolor tenga la última palabra. No significa que todo esté claro. Significa que decides no romper lo que todavía es real, aunque sea difícil. La fe adulta no siempre viene acompañada de entusiasmo. Muchas veces viene acompañada de coherencia, de una decisión repetida que no necesita aplauso ni confirmación. Tal vez has estado esperando sentir algo distinto para saber que confías de verdad. Pero la confianza más estable no siempre se siente espectacular. Se siente firme, sobria, discreta, y cuando eliges seguir sin garantía emocional, empiezas a descubrir algo que no se forma en la comodidad, sino en la tensión sostenida. Porque debajo de la duda, debajo del cansancio, debajo de la incertidumbre, puede estar naciendo una fuerza más profunda de la que percibes ahora. Hay una fuerza que no se desarrolla en los momentos fáciles. No se forma cuando todo fluye como esperabas. Se forma en la fricción, en la repetición silenciosa de elegir confiar cuando no hay entusiasmo que te impulse. Esa fuerza no se parece a la euforia. No se parece a una emoción intensa que te eleva, es más discreta, a más estable, más profunda. Es la capacidad de no romperte cuando la claridad tarda en llegar. Mientras dudas, mientras preguntas, mientras te sientes vulnerable, algo en tu interior comienza a adquirir peso propio. Ya no depende tanto de circunstancias externas, ya no necesita confirmaciones constantes. Aprende a sostenerse desde dentro. No significa que las preguntas desaparezcan. Significa que las preguntas ya no gobiernan tu decisión. Cuando la confianza atraviesa la tensión y no se abandona, se convierte en algo distinto. Deja de ser frágil, se vuelve estructural, se vuelve parte de tu carácter, no solo de tu emoción. Quizás nunca imaginaste que la dificultad en confiar estaba formando una versión más estable de ti. Una confianza menos impulsiva, menos reactiva, más consciente de su propia vulnerabilidad y aún así firme. Esa es la paradoja. La etapa que parecía debilitarte puede estar fortaleciendo tu raíz interior. Y cuando miras atrás, descubres que no te sostuviste por sentirte fuerte. Te sostuviste por decidir permanecer. Tal vez esperabas que confiar siempre se sintiera ligero, que fuera una experiencia serena, casi automática. Pero hay etapas en las que la confianza pesa. No porque sea falsa, sino porque se vuelve más consciente. Confiar cuando todo encaja es sencillo. Confiar cuando hay tensión es más profundo, no elimina la fragilidad, pero la integra. No borra las preguntas, pero ya no depende de resolverlas todas para continuar. Quizás hoy confiar no se siente como antes, no es espontáneo, no es inmediato. Es una elección tranquila que repites aun cuando la emoción no acompaña. Y eso no significa que esté mal, significa que tu relación está atravesando una maduración. Dios no necesita que tu confianza siempre se sienta fácil para que sea real. No necesita entusiasmo constante para sostener el vínculo. La dificultad no cancela la autenticidad. A veces la confirma. Tal vez la confianza que ahora parece pesada es más sólida que aquella que era ligera. Porque no depende de entusiasmo, sino de coherencia. No depende de certezas, sino de permanencia. Y aunque no tengas todas las respuestas, aunque la claridad no sea completa, sigues aquí, sigues buscando, sigues abierto. Eso ya es confianza, ¿no? La que impresiona a la que permanece. Y esa es la forma de confianza que no necesita sentirse simple para ser verdadera.